Hola, hola, mis chismosos seriales. Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del corazón y sobre todo, a vuestra fuente inagotable de drama y salseo sobre nuestros queridísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo habéis leído bien. Agarraos fuerte porque hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de Internet. ¿Estáis listos para sumergiros en el misterio y la intriga? Pues preparad palomitas, poned el móvil en silencio y acomodaos, porque vamos a desentrañar el posible, atención, redoble de tambores. Reencuentro secreto entre Kerem y Hande. ¡Boom! Sé que muchos de vosotros lleváis esperando este momento como agua de mayo. Desde que su relación terminara, los fans hemos estado analizando cada una de sus publicaciones, cada entrevista, cada gesto, buscando una mínima señal, una pequeña pista que nos indicara que la llama del amor aún no se ha extinguido. Y hoy, amigos míos, creo que tenemos algo realmente jugoso entre manos. Antes de que nos lancemos de lleno a la información, quiero recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. Y si os gusta el vídeo, dejadnos un like enorme para que sepamos que queréis más contenido como este. Vuestros likes son el combustible que alimenta nuestro motor de chismes. Ahora sí, vamos al lío. Bien, vamos a poner en contexto la situación. Todos sabemos que Hande y Kerem fueron, durante un tiempo, la pareja perfecta. Su química en Senkalkam era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Vivimos su romance con la misma intensidad con la que ellos lo interpretaron en la serie. Vacaciones idílicas, miradas cómplices, declaraciones de amor, parecía un cuento de hadas. Pero como en todo cuento, la felicidad no dura para siempre. La relación llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande ha estado vinculada sentimentalmente con otras personas, y Kerem ha mantenido un perfil más discreto en cuanto a su vida amorosa. Sin embargo, la sombra de su pasado en común siempre ha planeado sobre ellos. Los rumores de posibles reconciliaciones han sido constantes, alimentados por pequeños detalles, coincidencias fortuitas y por supuesto por la esperanza infinita de los fans. Y aquí es donde entra en juego la información que tenemos hoy. Según nuestras fuentes, que suelen ser bastante fiables, Kerem y Hande han sido vistos en el mismo colegio. Sí, habéis oído bien. No se trata de un colegio cualquiera, sino del colegio al que asiste el hijo de un amigo en común. ¿Coincidencia? ¿Un simple encuentro casual? Quizás. Pero como buenos detectives del corazón, no podemos descartar la posibilidad de que este reencuentro haya sido algo más que una simple casualidad. ¿Podría ser que estén intentando retomar el contacto de manera discreta, lejos de los focos y la presión mediática? Vamos a analizar los hechos con lupa. Primero, el lugar. Un colegio infantil no parece el sitio más obvio para un encuentro fortuito entre dos superestrellas como Kerem y Hande. Es cierto que tienen amigos en común con hijos en edad escolar, pero ¿por qué elegir ese lugar y ese momento en concreto? Segundo, el secretismo. Según nuestras fuentes, el encuentro se produjo de manera muy discreta, intentando evitar ser vistos por otros padres o profesores. ¿Por qué tanto secretismo si no tuvieran nada que ocultar? Tercero, los testimonios. Algunas personas aseguran haber visto a Hande y Kerem hablando animadamente, incluso riendo juntos. Otros afirman haber notado cierta tensión en el ambiente. ¿Qué es lo que realmente ocurrió en ese colegio? Obviamente no podemos afirmar categóricamente que se trata de una reconciliación. Podría ser simplemente un encuentro amistoso entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas. Pero como decía Sherlock Holmes, una vez que se ha eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Y la verdad, en este caso, es que hay demasiadas coincidencias sospechosas como para descartar la posibilidad de que haya algo más detrás de este reencuentro. ¿Podría ser que estén dándose una segunda oportunidad? ¿Podría ser que estén intentando reconstruir su amistad? ¿O quizás simplemente estén intentando mantener una relación cordial por el bien de sus amigos en común? Para intentar dar respuesta a estas preguntas, hemos contactado con varios expertos en lenguaje corporal y comunicación no verbal. Les hemos mostrado fotografías y vídeos de Hande y Kerem juntos, tanto de su época de noviazgo como de apariciones públicas más recientes. Según estos expertos, la química entre ellos sigue siendo palpable. A pesar del tiempo transcurrido y de las posibles tensiones que hayan podido surgir, se percibe una conexión profunda y una atracción mutua. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo indica que todavía hay sentimientos fuertes entre ellos. Uno de los expertos nos comentaba, es evidente que entre Hande y Kerem hay una historia. No se puede fingir esa conexión. Incluso en las imágenes más recientes, se puede ver cómo sus miradas se buscan,
como sus cuerpos se inclinan el uno hacia el otro. Hay una tensión, sí, pero también hay un deseo latente. Otro experto añadía, el lenguaje corporal de Andy y Kerem es muy revelador. Se nota que se conocen bien, que se entienden sin necesidad de palabras. Hay una complicidad que solo se puede encontrar entre dos personas que han compartido momentos muy íntimos. Pero no todos son buenas noticias. Algunos expertos también han detectado señales de incomodidad y tensión. Parece que todavía hay heridas abiertas y temas pendientes por resolver. Es evidente que la ruptura no fue fácil para ninguno de los dos. Se percibe cierta tristeza y resentimiento en sus expresiones. Todavía hay mucho que hablar y mucho que perdonar, nos decía uno de los expertos. Así que, mis queridos chismosos, el panorama es complejo y lleno de matices. No podemos afirmar con rotundidad que Kerem y Andy están juntos de nuevo, pero tampoco podemos descartar esa posibilidad. Lo que sí podemos decir es que algo está pasando entre ellos. Hay una conexión, una historia, un pasado en común que no se puede borrar. ¿Qué pasará en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que este reencuentro secreto en el colegio ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contároslo todo. Pero la historia no termina aquí. Porque, como ya sabéis, en el mundo del chismorreo siempre hay más detalles ocultos, más secretos por desvelar. Y nosotros hemos seguido investigando. Hemos descubierto que días antes del supuesto encuentro en el colegio, Kerem y Andy coincidieron en un evento benéfico. Según algunos testigos, apenas se dirigieron la palabra, pero se pudo notar una tensión palpable en el ambiente. Un testigo nos contaba, fue muy raro. Estaban los dos en el mismo evento, pero se evitaban a toda costa. Parecía que no querían ni cruzarse la mirada. Pero se notaba que eran conscientes de la presencia del otro. Había una energía extraña en el aire. Otro testigo añadía, yo creo que se pusieron de acuerdo para no interactuar en público. Seguramente no quieren alimentar los rumores de reconciliación. Pero se notaba que había algo entre ellos. No sé cómo explicarlo, pero se sentía en el ambiente. ¿Podría ser que este evento benéfico fuera el detonante del reencuentro en el colegio? ¿Podría ser que, después de evitarse durante toda la noche, decidieran hablar en privado para aclarar las cosas? Son solo especulaciones, por supuesto. Pero como ya hemos dicho, en el mundo del chismorreo todo es posible. Y nosotros estamos aquí para analizar todas las posibilidades y ofreceros la información más completa y veraz posible. Además, hemos estado investigando las redes sociales de Andy y Kerem en busca de pistas. Hemos analizado cada una de sus publicaciones, cada uno de sus likes, cada uno de sus comentarios. Y hemos encontrado algo interesante. Hace unos días, Andy publicó una foto en Instagram con una frase enigmática, Sometimes the heart sees what is invisible to the eye, a veces el corazón ve lo que es invisible a los ojos. ¿A quién iba dirigido ese mensaje? ¿Podría ser una indirecta para Kerem? Por supuesto, podría ser simplemente una frase inspiradora sin ninguna intención oculta. Pero como buenos detectives del corazón, no podemos descartar la posibilidad de que Andy esté intentando comunicar algo a través de sus redes sociales. Y Kerem no se ha quedado atrás. Hace unos días publicó una foto en Instagram con una frase aún más enigmática, The best is yet to come, lo mejor está por venir. ¿Qué es lo mejor que está por venir? ¿Podría ser una referencia a una posible reconciliación con Andy? De nuevo, podría ser simplemente una frase motivadora sin ninguna conexión con su vida amorosa. Pero como ya hemos dicho, en el mundo del chismorreo todo tiene un significado. Y nosotros estamos aquí para descifrarlo. Así que, mis queridos chismosos, la trama se complica por momentos. El reencuentro secreto en el colegio, el evento benéfico, las frases enigmáticas en las redes sociales, todo apunta a que algo importante está sucediendo entre Andy y Kerem. ¿Están juntos de nuevo? ¿Están intentando retomar su amistad? ¿O simplemente están jugando con nuestros sentimientos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que su historia sigue generando expectación y alimentando la imaginación de sus fans. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contároslo todo. Ahora, antes de terminar el vídeo, quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Creéis que Kerem y Andy deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creéis que es mejor que sigan caminos separados? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Queremos saber qué pensáis. Y hablando de comentarios, quiero agradeceros a todos por vuestro apoyo y vuestra participación en el canal. Vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones son el combustible que nos impulsa a seguir investigando y ofreciéndoos la información más jugosa y entretenida posible. Gracias de corazón. Bien, recapitulando un poco, hoy hemos analizado en profundidad el posible reencuentro secreto entre Kerem y Andy en un colegio.
Hemos revisado los detalles del encuentro, los testimonios de testigos, el lenguaje corporal de los protagonistas y las pistas encontradas en sus redes sociales. Hemos explorado todas las posibilidades y hemos planteado todas las preguntas. La verdad, como siempre, sigue siendo esquiva. Pero lo que está claro es que la historia de Kerem y Hande sigue generando un gran interés y que su posible reconciliación es un tema que apasiona a muchos de vosotros. Gracias por acompañarme en esta aventura de chismorreo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo. Y recordad, la información que os hemos dado es una recopilación de datos y especulaciones, así que tomadlo con cautela. Al final, solo Kerem y Hande saben la verdad. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Gracias por quedaros hasta el final. Espero que os haya gustado este análisis exhaustivo sobre el posible reencuentro de Kerem y Hande. Contadme en los comentarios qué opináis. ¿Creéis que hay esperanza para esta pareja? ¿O pensáis que es mejor que sigan caminos separados? Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y no olvidéis que si os ha gustado el vídeo podéis darle un like enorme. Vuestros likes son el mejor regalo que me podéis hacer. También podéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares para que se enteren de este bombazo. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal y a activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. Siempre tenemos chismecito fresco para vosotros. Así que ya sabéis, dadle like, comentad, compartid y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias del corazón y más salseo del bueno. Besos y abrazos. Hasta la próxima. *** ampliación de la noticia, desentrañando aún más el enigma ***. Pero esperad, mis chismosos. Que la cosa no ha terminado. Porque aquí en vuestro canal favorito, no nos conformamos con la superficie. No, no, no. Hemos hurgado más profundo, hemos movido cielo y tierra, y hemos conseguido información aún más explosiva sobre este culebrón digno de Hollywood. *** los mensajes ocultos en los looks ***. ¿Creéis que Hande y Kerem eligen su ropa al azar? Ja. En el mundo de las celebridades, nada es casualidad. Y hemos analizado al detalle los looks que ambos han lucido en las últimas semanas, encontrando mensajes subliminales que podrían estar relacionados con su posible reconciliación. Por ejemplo, Hande ha sido vista luciendo joyas que recuerdan a las que Kerem le regaló durante su relación. ¿Una forma de recordar viejos tiempos? ¿Una señal para Kerem de que todavía la tiene presente? Y Kerem, por su parte, ha llevado camisetas con estampados que parecen hacer referencia a lugares que ambos visitaron juntos durante sus vacaciones. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Nuestros expertos en moda nos han confirmado que estos detalles no son aleatorios y que podrían ser una forma de comunicarse entre ellos sin necesidad de palabras. La moda es un lenguaje muy poderoso, nos comenta la estilista de una conocida revista. Y las celebridades saben cómo usarla para enviar mensajes sutiles a sus fans y a sus seres queridos. *** el factor, amigos en común ***. Ya hemos mencionado que Kerem y Hande tienen amigos en común. Pero lo que no os hemos contado es que estos amigos podrían estar jugando un papel crucial en su posible reconciliación. Según nuestras fuentes, algunos de estos amigos estarían actuando como celestinos, organizando encuentros casuales y creando situaciones para que Kerem y Hande puedan pasar tiempo juntos. Sus amigos quieren verlos felices, nos confiesa una persona cercana a la pareja. Saben que todavía se quieren y están haciendo todo lo posible para que vuelvan a estar juntos. Incluso hemos escuchado rumores de que algunos amigos han organizado cenas secretas en sus casas, invitando a Kerem y a Hande sin que el otro lo sepa. ¿Os imagináis la escena? Pura tensión romántica. *** la presión de los fans ***. No podemos ignorar el poder de los fans. La legión de seguidores de Hande y Kerem ha sido incansable en su lucha por verlos juntos de nuevo. Han creado hashtags, han organizado campañas en redes sociales y han inundado las cuentas de ambos con mensajes de apoyo y esperanza. Y parece que esta presión está dando sus frutos. Según nuestras fuentes, tanto Hande como Kerem son conscientes del deseo de sus fans y están considerando seriamente la posibilidad de reconciliarse para no decepcionarlos. Saben que sus fans los adoran como pareja, nos comenta un representante de una agencia de talentos. Y no quieren defraudarlos. Están muy agradecidos por todo el apoyo que han recibido y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para hacerlos felices. *** las declaraciones del pasado ***. Para entender mejor la situación actual, hemos desempolvado algunas declaraciones que Hande y Kerem hicieron en el pasado sobre su relación. En una entrevista de hace unos meses, Hande confesó que Kerem fue el gran amor de su vida.
Siempre lo llevaré en mi corazón, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Y Kerem, por su parte, admitió que la ruptura con Ande fue el momento más difícil de su vida. La echo mucho de menos, declaró con voz entrecortada. Estas declaraciones revelan que a pesar del tiempo transcurrido y de los posibles conflictos que hayan podido surgir, el amor entre Ande y Kerem sigue vivo. *** Los proyectos profesionales ***. Otro factor que podría influir en su posible reconciliación son sus proyectos profesionales. Ambos están trabajando en nuevas series y películas, y existe la posibilidad de que vuelvan a coincidir en algún proyecto en el futuro. Podría ser que un nuevo proyecto juntos sea la excusa perfecta para retomar el contacto y dar una segunda oportunidad a su amor. Sería maravilloso verlos trabajar juntos de nuevo, nos comenta un productor de televisión. La química entre ellos es innegable y estoy seguro de que harían magia en la pantalla. ***El análisis del silencio ***. En el mundo del chismorreo, el silencio también es una forma de comunicación. Y hemos analizado el silencio de Ande y Kerem en las últimas semanas, buscando pistas sobre su posible reconciliación. Ambos han evitado hablar públicamente sobre su relación, lo que ha alimentado aún más los rumores de reconciliación.